Bienvenidos un día más a nuestros encuentros espirituales diarios. Es con gozo que empezamos el programa de hoy con la ilusión de que a través del estudio de la palabra de Dios podamos tener ese encuentro en torno a esa iglesia virtual que ya llevamos meses, pero que le agradecemos al Señor por haber podido encontrar los medios dentro de la situación que se está viviendo. Enviar un fuerte abrazo a todos los hermanos, los que sabemos que están enfermos, los que sabemos que están pasando por dificultades, sobre todo porque Dios lo sabe, Dios está pendiente de ellos. Y aunque nadie se acordara de nosotros, el Señor está siempre dispuesto a poder ayudar y consolar. Simplemente pídeselo en oración, entrega tu vida a Él en este día y disfruta de las bendiciones de un Dios tan especial como el que tenemos nosotros. Como base de la reflexión diaria es la inspiración de la Biblia, en la cual creemos, en la cual pues nos deleitamos en conocer su mensaje, porque Pablo ya dijo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, es, desde el punto de vista de la enseñanza, un maestro para nosotros, para nuestra vida. Los encuentros espirituales ya son habituales entre nosotros todos los días, donde podemos abrir la Biblia, donde abrimos la Biblia, para poder encontrarnos con ese Dios maravilloso. No te lo pierdas. Haz planes cada día para que en este mismo canal y a esta misma hora podamos disfrutar juntos de estos minutos, no muchos, porque no pretendemos dar un gran sermón, simplemente unas pinceladas sencillas para poder preparar nuestra mente, nuestro corazón, para elevar una oración al cielo. El tema general que estamos viendo es la llegada del Espíritu Santo, es decir, a partir de que se cumplió la promesa de Jesús, y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador para que esté con vosotros. Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Con la llegada del Espíritu Santo en el día del Pentecostés se dio o se puso en marcha, pistolazo de salida de la era del Espíritu. La predicación sobre Jesús, llevándola hasta lo último de la vida. El tema de hoy tiene que ver con una experiencia del llamado por parte de Jesús, por parte de Dios, a una mujer determinada llamada Lidia, muy conocida porque aparece con nombre propio en el libro de los Hechos, y que finalmente entregó su vida a Jesús porque se enamoró de ese Dios que ella conocía y ahora, aceptando a Jesús como su hijo, pudo desarrollar una relación estrecha y personal con Jesús. Pablo se encuentra en Troas y de ahí cogerá un barco. Cogerá un barco para navegar por el Mediterráneo hacia diferentes lugares, entre ellos los que vamos a ver en el día de hoy. Dándonos a la vela desde Troas. Navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. Y aquí comienza esa historia, después de ese día y algo más de navegación, con los medios de navegación de la época.
Nos encontramos, como ya hemos dicho en alguna ocasión, en los viajes misioneros de Pablo, viajes donde él comunicaba el Evangelio de salvación a todas las personas que querían escucharle y se enfrentaba desde el punto de vista bíblico con aquellas que no querían escucharle. Y allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, un lugar del imperio donde Pablo comenzó a predicar el Evangelio. Y en esta ciudad estábamos pasando algunos días. Estoy convencido de que Pablo utilizaría esos momentos para poder buscar personas que le permitieran explicarles el plan de salvación. Pablo se convenció en el camino de Damasco que el Señor lo llamaba para llevar con su ímpetu, con su forma de ser, el Evangelio de salvación. Y no dudó, en cuanto se recuperó del problema de la vista, emprender la mayor cruzada de compartir el Evangelio de Jesús en el primer siglo de nuestra era. Allí en la ciudad estaban pasando algunos días y en los días de sábados salimos fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, donde suponían que había una sinagoga judía o un lugar, si no es que había una sinagoga establecida, era un lugar donde los guardadores del sábado se reunían. Al emplear la palabra sábados en plural, nos dice que fue algo que repitieron durante varias veces. En los días de sábado salíamos fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se reunieron. Sin ninguna duda, eran mujeres que eran de religión judía. En la parte del imperio fuera de Palestina, era muy corriente que ellas conservaran su fe en grupo y que los maridos se dedicaran a la política, al comercio, a la navegación. Y Pablo, que había entendido perfectamente el mensaje de salvación, se dirigía al lugar donde ellas estaban. ¿Para qué? Para compartirles, ya que eran personas que conocían perfectamente a Dios, al Dios de Israel. Se reunieron con estas mujeres para, para hablar. ¿eh? La idea del término hablar me parece sugerente. Nosotros hubiésemos dicho predicar, enseñar, pero el término hablar indica que hay sentimiento, que es un proceso de comunicación entre ambas partes, ya que uno solo no puede hablar, puede pensar, puede meditar, pero siempre hablar es un proceso de comunicación, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, en torno a la palabra de Dios. Y estaba cierta mujer del nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, una de esas ciudades importantes a las cuales Juan enviaría la carta del Apocalipsis. Era una negociante, es decir, hoy diríamos era una mujer autónoma que se dedicaba a los negocios, tenía una tintorería donde tintaban las lanas, que tenía una relación especial con Dios. Y cuando Pablo empezó a hablar, la atención de esta mujer se centró en ese diálogo que Pablo establecía con ellas. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. De nuevo nos encontramos, mis hermanos, con esa doble forma de entender. Dios no ejecuta una acción sobre el hombre si éste no está preparado para recibirlo.
o por lo menos nunca será elocuente si el hombre no está preparado para recibirlo. Nos dice Pablo que era una persona que amaba a Dios, por tanto conocía la alianza, conocía la primera alianza, conocía todo el sistema de ritual de salvación. Solo le faltaba un detalle: incluir el mensaje profético de que Jesús era el Hijo de Dios y el primogénito de Dios. Aunque no es muy largo el párrafo, sí que es muy significativo. Dios, sabiendo que esta mujer respondería al conocimiento que se le estaba ofreciendo, ella prestó atención a lo que Pablo le enseñaba. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo: si consideráis que soy fiel al Señor, entrad en mi casa. Y nos estremeció. La Biblia, la Biblia es mucho más que palabras. La Biblia está envuelta de un sentimiento de Dios hacia el hombre y una respuesta del hombre hacia Dios. Y es ahí donde radica la importancia y la diferencia de ser seguidor de Jesús. Nosotros no creemos fábulas humanas. Nosotros no buscamos a Dios a través del pensamiento del hombre. Nosotros buscamos a Dios a través de la inspiración bíblica. Y esta mujer, como agradecimiento, ofreció su casa para que pernoctaran, para que la utilizaran el tiempo que estaban en esa ciudad, para darles cobijo, alimento, para que se ocuparan directamente de la predicación del Evangelio. Todo un ejemplo de fe y de obras prácticas. Una vez que el Evangelio se conoce de forma intelectual, de forma teológica, transforma la vida del ser humano y transforma el día a día. Y esta mujer se convirtió en un ejemplo suficientemente importante para que quedara registrada con su nombre en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Una vez que aceptaron la invitación, termina esta pequeña escena llena de sentimiento hacia Dios y reconocimiento de la soberanía de Dios. Qué privilegio para Pablo y qué privilegio para nosotros a través de Pablo saber que hubo personas de toda clase social, sin distinción de clase social, ni distinción de género, ni distinción de estamento económico, que aceptaron a Jesús y fueron el germen que llega hasta nosotros por la predicación del Evangelio. Así llegamos a los momentos de oración de este día. Es el tiempo, como cada día, de orar juntos, de compartir la gratitud a Dios, porque dirige nuestra vida y nada ni nadie prevalecerá contra nosotros el día que Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Oremos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la paz, en ti tenemos, Señor, la seguridad, en ti tenemos, Señor, la solución para nuestra vida, para nuestra esperanza.
Gracias, Señor, porque compartimos experiencias con los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Fueron grandes, Señor, porque entregaron su vida a ti. Y tú los hiciste, Señor. Los reservaste para el reino de los cielos. Deseo profundamente, Señor, que esa sea tu obra en mi vida y en la de mis hermanos. Que quedemos fijados, Señor, para la eternidad. Y que podamos seguir caminando contigo cada día hasta que tú vuelvas. Junto a mis oraciones, Señor, las oraciones de cada uno de mis hermanos, con sus sentimientos, sus dificultades. Nos acordamos de aquellas personas que están pasando por dificultades, Señor, por enfermedad. Sabemos que están en tus manos, por eso no te pedimos nada, Señor. Simplemente sabemos que vas a hacer siempre lo mejor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvidéis, seguiremos caminando, seguiremos compartiendo juntos este proyecto de salvación y seguiremos disfrutando de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos en el siguiente programa.